Córdoba, después voy a ir presentando las... sé que me apareció aquí. Después voy a ir presentando los títulos que me faltaron. Bueno, no voy a perder mucho tiempo porque si no se nos va a acabar y quería dejar también un lugar los minutos que nos permite para algunas preguntas y demás. Así que voy a comenzar con mi ponencia y ya después seguimos con el resto. Y me voy a controlar el tiempo. Así. Bueno, mi ponencia, bueno, ahí dice Susana, me presento, yo soy Fernando Suárez de la Universidad Nacional de Cuyo, acá de Mendoza. Mi ponencia lleva como título El terror como recurso persuasivo en el Facundo de Sarmiento. Bueno, hay una anécdota con respecto al inicio de esta investigación, pero la voy a dejar para después. Lo importante es, bueno, aclarar que llego a la relación de las características del terror, de la tradición literaria del terror y tradición cultural del terror, a la relación con el Facundo a partir de, bueno, una casualidad, eso después lo podría comentar. Pero quisiera comenzar leyendo el inicio y un fragmento del Facundo que todos deben conocer. Sombra terrible de Facundo, voy a abocarte para que sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Tú posees el secreto, revélanoslo. Me llama la atención al principio de que esto parezca más un conjuro nigromántico y que hoy podría formar parte de la apertura de un guión cinematográfico de terror o de suspenso. Puede suscitar en la mente del lector contemporáneo algunos sonidos o fondos de películas de miedo, pero en el siglo XIX seguramente la evocación frente a estas palabras debió ser otra, y siendo claro que, tanto para el lector actual como para el decimonónico, el texto de Sarmiento se tratará de una obra política, el terror se asociará a este plano. La política del terror es un tema estudiado de distintas aristas. Gobernar con terror, utilizar el terror para generar anarquía o desgobernar, evocar terror para implantar un plan político, etc. Dijo Nathanson 2016 en Le Monde Diplomatique, cito, toda relación de dominación política involucra el miedo, como escribió primero Hobbes, que sugirió que la gran inteligencia del político consiste en instrumentalizar el miedo a la amenaza externa para aniquilar al enemigo interno. Y como enseñó después Maquiavelo, que recomendaba al príncipe ser temido antes que amado. El miedo es inherente al poder. No hay autoridad política sin miedo porque el miedo es, en cierto modo, prepararse para obedecer. Partimos de la base de que esta obra de Sarmiento es un texto destinado a convencer de una idea política a un público lector determinado. Sabemos además que que siendo seguidor y partícipe de la generación del 37, se manifestarán en sus textos las teorías discursivas, literarias y filosóficas que aquellos jóvenes compartían. Es por ello que, siguiendo a Molina, 2001, proponemos entender el Facundo como una obra elocuente, siendo la elocuencia un género discursivo, conocido, practicado y tenido muy en cuenta no solo por Sarmiento, sino por la mayoría de los jóvenes de aquella generación. Sabemos, por ejemplo, que las propuestas de Vicente Fidel López eran muy atendidas por aquellos jóvenes, y por esto destacamos, y cito a López, que la elocuencia es, pues, el poder de la palabra para convencer y para conmover, puesto en acción por una persona cualquiera. Así lo afirma López en su curso de Bellas Letras de 1845, y en su larga descripción del discurso elocuente, este autor insiste en que no es suficiente el uso correcto de la palabra, sino que para convencer es necesario conmover mediante el conocimiento de las pasiones de la época, el cuidado de la moral individual y el recurso de la imaginación. Siguiendo con esto, López dice, la primera necesidad del orador es expresar con belleza sus ideas, y para esto tiene que pedir socorro a la imaginación.
Para dar más fuerza, más claridad y más gracia a sus ideas, debe hacer uso de las figuras, ofrecer perspectivas lisonjeras y poner cuidado en aumentar la intensidad de las impresiones que produzca. Así pues, es cierto que todas las bellezas de la elocuencia nacen de la poesía. En este trabajo vamos a analizar el uso de la imaginación y de las impresiones que se quieren producir mediante el terror político como un recurso persuasivo. Así que para eso vamos a ir determinando, en primer lugar, la estética del terror que utiliza Facundo y después cuál es la finalidad que tiene por eso. Voy a dejar de lado, por razones de tiempo, la genealogía de la literatura del terror, los orígenes y demás, pero tengamos en cuenta que tomamos como base el siglo XVIII, que es la literatura gótica europea del siglo XVIII, como base de surgimiento de la literatura del terror, y que de ahí luego se van a ir desarrollando características típicas y también repetitivas, según lo que nosotros vimos en la bibliografía, de acuerdo a las exposiciones teóricas de Lovecraft, por ejemplo, de Carroll. Vamos entonces directamente a la primera característica que me interesaba mostrar en el Facundo, que se relaciona con el terror. El regreso de la muerte o lo fantasmagórico. La figura del fantasma o de los espíritus que regresan del más allá es quizás el recurso más utilizado en la tradición del terror. Generalmente el regreso de una entidad al mundo de los vivos sucede por motivos de venganza, para develar un secreto o con el objetivo de cumplir una tarea pendiente que le permitirá trascender al mundo definitivo de los muertos. Sarmiento comienza su argumentación invocando la sombra de Facundo Quiroga, la cita que leí al comienzo. La elección de este tono poético tenebroso no puede haber sido casual. Recuerda en parte al apóstrofe clásico de invocación a las musas, pero se emparenta más a un conjuro nigromántico que a un llamado de inspiración poética. El impacto sobre los lectores no se da simplemente porque Sarmiento involucra un fantasma en el inicio de su narración, sino por la forma en que lo hace, el tono que utiliza y la exclamación que encierra casi todo el fragmento. Uno de los poderes de los fantasmas o espíritus es la posesión de los cuerpos, y justamente Juan Manuel de Rosas será la víctima de esa posesión. Cito a Sarmiento: su alma ha pasado a este otro molde, el alma de Quiroga, ¿no? Más acabado, más perfecto, y lo que en él era solo instinto, iniciación, tendencia, convirtióse en Rosas en sistema, efecto y fin. De esta manera, el fantasma sobrevuela el territorio argentino en la política rosista. Bien, segunda característica de la literatura del terror que podemos hallar en el Facundo, es la construcción del monstruo. Otra característica clásica de la tradición del terror es la aparición de los monstruos. En este caso, la construcción del personaje central de la obra de Sarmiento sigue uno de los patrones clásicos de la configuración de estas criaturas. No son muchas las formas en las que la tradición de los relatos de terror desarrollan los orígenes de un monstruo. En general y a grandes rasgos, estos surgen a partir de causas sobrenaturales, cósmicas, divinas, demoníacas y demás. También surgen por defecto o designio de la naturaleza, y finalmente por la injerencia del hombre o de la ciencia del hombre. En el caso del Facundo tenemos que prestar atención a esta segunda forma, que es el designio de la naturaleza. Las razones misteriosas porque la naturaleza ha configurado un monstruo. Fiel al estilo romántico, la naturaleza configura la personalidad del hombre que la habita. El protagonista de esta obra nace malo y no existe fuerza civilizadora que pueda contener el instinto del monstruo. Pero la maldad por naturaleza y la carencia de civilidad no bastan para la confección de un monstruo. Falta todavía el aspecto mítico, el origen mágico o fantástico que necesita toda invención de un personaje de semejantes características. Por ello, Sarmiento completa el cuadro monstruoso mediante un elemento fundamental de la literatura del terror, que es la metamorfosis del hombre en bestia.
En este caso, la animalización de Facundo Quiroga, que se consolida con el seudónimo de El Tigre de los Llanos y con la descripción física constante que muestra una figura animalizada. Por ejemplo, una de las descripciones, cito a Sarmiento: la melena de sus renegridos y ensortijados cabellos caía sobre su frente y sus ojos. En guedejas como las serpientes de la cabeza de Medusa, su voz se enronquecía y sus miradas se convertían en puñaladas. Así queda establecida la metamorfosis en el texto de Sarmiento, y Facundo se ha transformado en una bestia mitad animal y mitad hombre, similar al mito de la licantropía. Bien, por el tiempo voy a ir rápido con dos características más. La primera sería el escenario tenebroso o el espacio del terror que se desarrolla en la literatura clásica del terror. Voy a citar a Lovecraft para esto. Los genuinos cuentos fantásticos incluyen algo más que un misterioso asesinato, unos huesos ensangrentados o unos espectros agitando sus cadenas según las viejas normas. Debe respirarse en ellos una definida atmósfera de ansiedad e inexplicable terror ante lo ignoto y al más allá. Sigue, la cita es más larga, pero quisiera también nuevamente citar a Sarmiento para ver esta construcción del espacio terrorífico que podemos encontrar en el Facundo. Hay muchísimos, cito solo una parte. Al sur y al norte acechan los salvajes, que agrandan las noches de luna para caer, cual enjambre de hienas, sobre los ganados que pasen en los campos y sobre las indefensas poblaciones. En la solitaria caravana de carretas que atraviesan pesadamente las pampas y que se detienen a reposar por momentos, la tripulación, reunida en torno del escaso fuego, vuelve maquinalmente la vista hacia el sur, al más ligero susurro del viento que agita las hierbas secas, para hundir sus miradas en las tinieblas profundas de la noche, en busca de los bultos siniestros de la horda salvaje que puede, de un momento a otro, sorprenderla desprevenida. Bien, otra característica que, bueno, no voy a alcanzar a desarrollar, pero todo aquel que se ha acercado al Facundo sabe que el libro está cargado de imágenes sangrientas, de muerte y de tortura. Pero bueno, no me voy a detener en eso, pero también es una característica de la literatura del terror. Voy a pasar directamente a la conclusión, porque me están quedando 3 minutos. En este trabajo, entonces, hemos intentado demostrar que dos de los recursos esgrimidos por Sarmiento para convencer a los lectores son la estética del terror y la amenaza por el terror real, ambos utilizados como métodos persuasivos. La elocuencia es el arte que permite desplegar todas las herramientas posibles y lógicas para convencer al auditorio. Las estrategias para persuadir no excluyen de ninguna manera los recursos de la imaginación, estéticas y poéticas, tal como lo afirma Vicente Fidel López. Es por ello que hallamos en el Facundo ciertos aspectos que, sin ser un reflejo fiel de la literatura del terror, nadie podría decir que Facundo es un libro de terror, remiten a motivos recurrentes de este tipo de literatura, y sobre todo a la creación de una atmósfera que imprime en el lector el temor. Sumado a esta atmósfera, en tanto espacio literario, hemos destacado otros aspectos que apuntalan una estética terrorífica, tales como la creación de un monstruo con características animales y violentas, la presentación de escenas sanguinarias, la necesaria evocación de un fantasma y la amenaza de lo más oscuro de la incivilización en la población argentina, según el punto de vista de Sarmiento. Todo ello acompañado de la estética cuidada de Domingo Faustino Sarmiento para generar, mediante variados recursos, el terror hacia la política de Juan Manuel de Rosas. Bien, acá concluiría, me está quedando un minuto, así que lo único que voy a cerrar es que después el trabajo, que era más amplio, trataba de referir la finalidad de esta estética del terror, que es una finalidad extraliteraria, es decir, infundir el terror en las masas, y bueno, y para ello yo he tenido en cuenta las consideraciones de Todorov, Chomsky o Hobsbawm, que hablan, y de Hobbes también más atrás, y que hablan de esta implementación del terror para el dominio de las masas.
Y bueno, hubiese sido lindo también extenderme en esto, pero ya se me acabó el tiempo. Así que bueno, ahora termino mi ponencia y dejo lugar a los demás. Ahí está, que tengo un cartel que me está tapando la visión. No sé si se encuentra Jessica Müller. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Bueno, tardes, bien. Jessica Müller de la Universidad Nacional de Comahue presenta su ponencia en torno al horror y el miedo en la obra contemporánea, las configuraciones de la pluralidad en el retrato. En el retrato. Sí, yo tenía 2 obras para compartir. Las había enviado, no sé si las tienen ahí disponibles para poder ponerlas. Yo no, bueno, a mí no me ha llegado nada. Yo vi que me llegó la lista que vos habías mandado algo, pero eso no sé si, eso creo que no me encargaba yo, porque a mí me llegó solo la planilla para tomar lista, no me dijeron nada de la exposición de los textos. No sé si hay un encargado del Congreso. Sí, ¿qué tal? Ah, Por favor, te voy a poner una dirección de mail para que me las puedas enviar y en todo Bueno, caso expones en un turno después, ¿eh? Si no hay bueno, inconveniente. gracias. Y pasaría Bien, al próximo expositor hasta que tengamos su material. Muchas gracias. bueno, bien. perfecto. Bueno, entonces pasamos a la ponencia de Montenegro Rodrigo y Jacek Martín. No sé si están presentes. Bien, bien. Bien, Hago solo, comunidad. perdón. Perfecto. Bueno, la ponencia es, perdón, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿está bien? Y comunidades, la ponencia se titula Comunidades Experimentales, esperen que no leo, ya tengo. Uso anómalo del cuerpo en La Come Madre de Roque Larraqui. ¿Puede ser? Perfecto, sí, muchísimas gracias, Bien, Fernando. leí bien. Bueno, Hago solo una pequeña aclaración. El trabajo lo escribimos con el doctor Rodrigo Montenegro, que es docente en el área de teoría y crítica de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que es la misma área en la que me desempeño yo como adscripto. Pero bueno, él está dando clases, así que a pesar de que el trabajo fue pensado, diseñado y ejecutado por 2 cuerpos, le voy a poner voz yo solo. Hecha esa pequeña aclaración, paso a leer. 1. Organizada en 2 relatos con marcos espacio-temporales diferenciados, la Comemadre construye a partir de la ficción escenas en las que se extreman formas de apropiación del cuerpo en contextos epistémicos y disciplinas diversas. Propone pensar la vida, esa materia orgánica nombrada bios, como una variable resultado de los vínculos siempre problemáticos entre el saber y la corporalidad. En su construcción narrativa y a través del desplazamiento histórico como recurso, la Comemadre ensaya la posibilidad de una mirada que bien puede pensarse en el tono de la especulación. Los cuerpos han sido materia y objeto de experimentos, ya sea en el marco del positivismo científico o en las formas más radicales del arte contemporáneo. Por eso, la conjetura que encierra el montaje narrativo permite examinar el hilo apenas visible en el cual los dispositivos de la ciencia y el arte exploran los umbrales de la vida. Por lo tanto, así como es posible considerar en la estela gambeniana usos del cuerpo trabados en configuraciones biopolíticas, la ficción de Larraqui lanza una irónica mirada sobre las comunidades experimentales de la ciencia positiva y la instalación artística contemporánea para conjeturar una pragmática anómala de los cuerpos, la cual emerge como resultado de la imaginación crítica puesta a diseccionar el entramado disciplinar. Ahora bien, tal como refiere Agamben, los usos del cuerpo han sido una consideración fundamental del campo filosófico. Ya presente en Aristóteles, este problema definía la relación entre el amo y el esclavo. También marcaba determinaciones semánticas cruciales en torno a la conceptualización del uso. En su lectura del estudio de Georges Redard, en torno al verbo griego chresis, es decir, en el contexto de la disposición lingüística,
Agamben sostiene que, cito, somatos crestai, usar el cuerpo, significará entonces la afección que se recibe en cuanto se está en relación con un cuerpo o con cuerpo. Ético y político es el sujeto que se constituye en este uso, el uso que testimonia las afecciones que recibe en cuanto está en relación con un cuerpo. Fin de cita. El argumento del italiano trasvasa cualquier antinomia dialectizante para convocar una imagen más cercana a la inmanencia spinociana. El problema del uso, ya sea en el campo político, científico o artístico, será definido como una ética de afecciones, una composición en que la diferencia entre cuerpos activos y pasivos parece disolverse hasta afectar la misma noción del brillo. De esto se desprende que el arte de ensamblar, conectar, corroer o dominar cuerpos ofrezca modos específicos para observar sus potencias y capacidades de afección. Aun cuando este cuerpo sea mutilado o sometido a la experimentación de las disciplinas, una misma política hace de estas comunidades un verdadero campo de inmanencia. Arte y ciencia transforman ese somatos crestai en un ejercicio de creatividad, en ocasiones siniestro. 2. La estructura bipartita de la novela pone en voz de dos personajes escenas mediadas por más de 100 años y ubicables en marcos geográficos diferenciados. De las afueras del conurbano bonaerense en 1907 a una serie de viajes entre Buenos Aires y Europa en 2009. Los títulos de cada una de las partes derivan de esos años en los que se desarrollan las acciones. A partir de ese procedimiento constructivo, los protagonistas tejen relatos que se conectan mediante el entramado conceptual que las narraciones ponen en funcionamiento. Se trata en ambos casos de inflexiones combinatorias y modos de articulación entre dispositivos experimentales que toman al cuerpo como su campo de acción. Usos e intervenciones que disciplinan la materia viviente a partir de métodos y estrategias diseñadas por los discursos de la ciencia y el arte. La primera parte es narrada por el Dr. Quintana, médico del Sanatorio Temperley, ubicado en esa región al sur de la capital argentina. Por mediación del Dr. Allenby, inglés, fundador y director de la clínica, el protagonista comienza a participar en una experiencia de investigación junto con un nutrido grupo de profesionales del hospital. Esta comienza por engañar a distintos pacientes con cáncer terminal para conseguir que donen su cuerpo a la ciencia para un experimento. Sus bases tienen un fundamento delirante y siniestro. Tras una decapitación, la conciencia se mantendría durante 9 segundos y la persona en trance de morir puede responder a las preguntas que se le efectúan. A partir de ese punto de partida, los médicos buscan interrogar a las cabezas extraídas de los cuerpos y mediante el análisis cualitativo de sus intervenciones, descubrir qué ven esos fragmentos humanos, ya no sujetos a las condiciones de vitalidad corporal, y así lanzar una mirada sobre los territorios de la muerte. El experimento se sostiene en un riguroso protocolo que se inicia con la urdimbre para engañar a los pacientes que se prestan voluntariamente al sacrificio, y continúa con un minucioso plan de interrogatorio para las cabezas y un modo de registro de sus palabras. El objetivo es, cito, husmear lo que hasta ahora fue patrimonio exclusivo de la religión, que es la muerte, qué hay después de la muerte. Fin de cita. Y para ello valerse de métodos científicos. Así, este capítulo monta una ridiculización de los paradigmas positivistas de la ciencia de fines del siglo XIX y principios del XX, al indagar sobre la falta de límites para establecer sus objetos y corroborar sus hipótesis. La metodología de la ciencia aparece como pura forma, como un riguroso sistema de reglas que debe ser llevado adelante sin limitaciones éticas ni morales. De ahí que los alcances de dicho método, y por lo tanto la mirada crítica que significa la novela, excedan el campo exclusivamente científico para presentar sus vínculos con la historia y la política. Cito. Mr. Allenby se sirve más vino. Dice en su español que el exterminio de los indios en Argentina ayudó a la buena dentición de generaciones futuras, a la consolidación de los molares y la patria, a temperar el olor de axilas, a mejorar la industria de hojas de afeitar. Cuenta, como una curiosidad, que los indios no tienen barro, como si no lo supiéramos. A pacificar el himen de nuestras hijas y sobrinos, a mejorar la calidad de nuestros burdeles. Fin de cita. En este pasaje, los resultados del exterminio de los pueblos originarios son vistos a partir de sus efectos sobre los cuerpos. El positivismo de estos personajes es presentado como el sustento epistemológico de la metáfora del cuerpo social. La higiene territorial, que implica la apropiación de la Patagonia y masacre de los pueblos originarios, es actualizada sobre los humanos.
En este sentido, funciona textualmente el juego anagramático molares, morales. El proceso histórico de la conquista del desierto es reflejado en la evolución de los cuerpos argentinos. Ampliar los horizontes de la patria y sustraer sus partes indeseables es, al mismo tiempo, modificar la constitución misma y las figuras humanas que la habitan. Del mismo modo que en el naturalismo vernáculo, por ejemplo en las novelas de Juan Antonio Argerich o Eugenio Cambaceres, el positivismo se transforma en el discurso legitimador de la violencia simbólica o efectiva sobre cualquier tipo de otredad, sean ya los inmigrantes o los pueblos originarios. A su vez, estos efectos sobre el cuerpo constituyen regímenes de control y estandarización de la sexualidad, tanto en lo individual, el nivel de las mujeres, como en los espacios de socialización organizados en torno al deseo, los burdeles. En el discurso del Dr. Allenby, las variaciones sobre el cuerpo social y los cuerpos individuales se unifican, y las políticas de exterminio funcionan como limpieza de ambos. En esta dirección, para los médicos de la Comemadre, el desarrollo científico implicaría el siguiente corolario. Cito: negaríamos el ingreso de las castas bestiales de Europa del Sur, haríamos habanos con la piel de nuestros indios, impondríamos un nuevo tipo de cristiandad, afincado en los valores de la pampa y las faenas pastoriles. Arrasaríamos con la pestilencia foránea de los negros del Brasil. Reclamaríamos a Uruguay como auténtico patio trasero de la patria. Hundiríamos al Chile provinciano en el Pacífico. Fin de cita. La mezcla de expansionismo territorial, violencia xenófoba y consolidación del cristianismo vincula a la ciencia positiva con las experiencias totalitarias de principios del siglo, pensadas como dispositivos de control sobre la materia viviente. Así, la experimentación sobre los cuerpos y el fascismo pueden ser pensados en su contigüidad biopolítica, el primero como una pequeña reproducción a escala del segundo, y este como una ampliación delirante del primero. De este modo, la violencia sobre las corporalidades designadas como enfermas es la consecuencia metódica y protocolar del propio dispositivo de control una vez que se ha legitimado como política de Estado. Esta parte me la salteo porque si no, no voy a llevar con el tiempo. 3. Quizás la poética narrativa de la Comemadre puede pensarse como el desplazamiento del método científico experimental a la producción novelesca. Sin embargo, muy lejos del román experimental de Solá, la estructura anamórfica del texto hace suyo el tema del corte y la disección, que durante la primera parte coagula en torno a la decapitación. En este sentido, la obra compone para el segundo hemisferio una deriva que, en muchos sentidos, puede pensarse como el reverso del irónico positivismo de la primera parte, o quizás un nuevo campo disciplinar en el cual calibrar los alcances de un método. Así, a través de una sutil pero corrosiva ironía, la actualidad del experimentalismo en torno al cuerpo se traslada desde la disciplina científica hacia el mundo del arte contemporáneo, para observar una implicación en la sociedad espectacular inmediata. El relato del narrador, un niño prodigio que desde su infancia se demuestra como un genio para el dibujo debido al funcionamiento anómalo de uno de los hemisferios de su cerebro, toma la forma de una sutil autobiografía condicionada por un marco que no hace más que insistir en la trivial dimensión institucional de las artes. De esta forma, la narración en primera persona se dirige a una enigmática tesista norteamericana, Linda Carter, quien ha dedicado su trabajo de investigación a las instalaciones performáticas del narrador. A partir del artilugio de la narración enmarcada, queda demostrado desde el inicio de esta segunda parte que la reversibilidad entre ciencia y arte no solo constituye una excusa argumental, sino que construye el sentido crítico de la ficción de Larraín. Por lo tanto, la sutil ironía que modula su estilo cede hasta la parodia del mercado del arte y los condicionamientos económicos que hacen del cuerpo del artista un objeto, tanto de estudio como de cambio. Así, el sistema institucional de medios, academias y bienales se presenta como la versión más actualizada del morbo colectivo. En este sentido, la instalación que el narrador realiza con la BAT en Oslo, un conjunto de manos humanas sostenidas por cables electrificados, demuestra la agudeza extrema del procedimiento. Cito: los accesorios de la Virgen, no más de 3, tienen que estar en el suelo. Las manos deben colgar en partes a distintas alturas, cada una suspendida por su propio cable eléctrico, moverse a intervalos regulares y ser manos auténticas de gente muerta o manca. Es necesario que el público lo sepa antes de entrar. Fin de cita. La instalación, titulada Perón,
actúa como algo más que una sarcástica descripción en torno a las formas que proliferan en el arte contemporáneo. Abre un espacio para la mirada conjetural sobre los usos del cuerpo en el campo experimental de las prácticas estéticas y sus eventuales contigüidades con la historia y la vida política. En definitiva, el texto de Larraqui se aventura hacia el tono especulativo en el cual teoría del arte y corporalidad se observan a través de la distancia crítica que elabora la ficción. Hacia el cierre del relato, el problema de la obra de arte en la era de la biopolítica parece remitir no solo al fracaso de la diferencia entre las disciplinas modernas, sino que enfoca la cuestión de la copia, es decir, de la reproducibilidad. Solo que ahora la distancia entre el lienzo y el fotograma multiplicado, que hacía tambalear a la teoría estética, se coloca en la superficie de los cuerpos. Son 3 ellos, minutos, perdón. bien, son ellos los que se copian, imitan, cercenan, liman y esculpen como parte de una poética que toma la vida, es decir, a la materia orgánica, como insumo para la composición estética. Sin embargo, lo verdaderamente incómodo de la ficción de Larraqui se encuentra en la resonancia efectivamente comprobable entre las instalaciones imaginadas al interior de la Comemadre y las obras de Damien Hirst, Eduardo Kac y las diversas formas de bioarte. De ahí que la instalación descrita hacia el final de la novela, luego de la modificación quirúrgica de los cuerpos del narrador y Lucio Labat para copiar el rostro de Sebastián, antiguo amante, revelado bisnieto del doctor Quintana de la primera parte, construya la más irrevocable ironía que la literatura despliega frente a esas otras formas del arte en el presente. 4. Si el marco epistémico de las ciencias positivas generó las condiciones para el experimentalismo biológico, el tránsito de la vida a la política se encuentra arreglado por un método, un orden discursivo, que reguló esos desplazamientos. El texto de Larraqui parece advertir que ese mismo registro protocolar y metódico aún existe como laboratorio experimental en el terreno de las artes. En esa transición, los usos experimentales del cuerpo son pensados a partir de las condiciones sociales que los hacen posibles, junto a las formas de administración que regulan el campo indiferenciado de lo viviente. La mirada irónica de Larraqui no se construye textualmente a partir del distanciamiento de la materia narrativa. Muy por el contrario, el uso de la primera persona exhibe sin mediaciones los vínculos entre la experimentación con el bios y el trasfondo epistémico que la sustenta. Quizás a partir de esa combinatoria se articule la perspectiva crítica que atraviesa la Comemadre, en los agenciamientos que los cuerpos establecen con sus contextos históricos y los territorios disciplinares, y en las formas en que las comunidades humanas piensan, organizan y trabajan sobre la capacidad de acepción de su propia materialidad. Así se habilita una demarcación sobre aquel objeto que poseemos y somos, el cuerpo. Bueno, muchas gracias. Vamos. Yo a los 3 minutos entonces voy a intervenir, eso voy a avisar nada más, cuando falten 3. No sé si Müller, Jessica, ya tiene la presentación para pasarlo o vamos con ¿Sí? lo siguiente. Está disponible la presentación para Jessica. Bien, entonces, Puede vamos con seguir. ella entonces. Perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la convocatoria. Voy a empezar en síntesis como haciendo un recupero de lo que fue este trayecto de investigación a partir de la hipótesis, como para poder leérselas, y a partir de allí empezar a destacar algunos conceptos que me parecen interesantes para poder traer a colación en esta instancia y después ser ampliados si fuera necesario. Bueno, la hipótesis dice así: las significaciones simbólicas, sociales y culturales que se presentan en el retrato producen nuevas figuraciones de la cultura, que en el caso específico de las obras de arte provocan miedo y horror. Bueno, para poder desarrollar lo que resta de esta ponencia, la idea es que recuperemos esta hipótesis
para poder dar con la pregunta de qué es y en dónde se manifiesta el miedo y el horror. Bueno, para eso una de las primeras cosas que vamos a desarrollar tiene que ver con el concepto de retrato, ¿no? No podríamos hablar del retrato sin antes no pensáramos en que se trata de la identidad de un sujeto, de identidad que tiene que ver con un contexto, con un marco social, ¿sí? Y que sin ese marco, esa identidad, ese retrato, no podría ser tal. No existiría una pertenencia a un marco social y no podríamos estar hablando en este caso de una pluralidad en el retrato. Con respecto a las obras de arte contemporáneo y de lo que a mí me interesa particularmente en esta investigación, observo que hay varios elementos que se ponen a dialogar y que tocan de fondo con lo que tiene que ver con aquellas configuraciones que hay en la pluralidad del retrato y cuáles son esas configuraciones con respecto a una situación, podemos llamar tiempo-espacio, ¿no? Hablar de un aquí y una ahora, hablar de un antes y un después, y qué sucede con ese correlato y qué elementos aparecen allí en tanto a signos, a símbolos que nos permiten hacer una lectura y trazar una narrativa visual y literaria. En este sentido, una de las principales autoras que tomo aquí es Nora Domínguez, 2021, que ella sostiene que las obras y la literatura nos proponen espacios, ¿sí? Espacios múltiples para las capacidades de los cuerpos y de los rostros. Son espacios que habitan modos históricos de concebir a los sujetos y a las subjetividades. Así se visibiliza la forma simbólica de la violencia y el género que están narradas en estas obras. Hay un mensaje esperanzador porque hay mujeres que están aprendiendo a Se ha congelado. Sí, es la conexión de Jessica, ¿eh? Sí, Sí. sí, porque yo estoy viendo bien y escucho bien. Ujú. Creo que es la conexión. No sé si esperamos unos minutitos, sí, un ratito. Yo ahora no estoy viendo a nadie, pero no sé si se escucha. Sí, se escucha súper bien. Bien, bien. Sí, la conexión entonces de... No, y ahora no está, creo, ya conectada. No sé si intentará conectarse de nuevo. Bueno, en todo caso, a ver, le quedaban 10 minutos todavía. me cortó la... Ahí está. Ahí está, ahí está. Perfecto. Se me cortó la conexión. ¿Puedo Sí, continuar? sí, yo ya paré el cronómetro, estabas en 11 minutos aprox, así que o sea, Genial. faltaban 11 minutos, quedan 11 minutos, así que sí. Perfecto, perfecto. Listo. Continúo entonces. Bueno, habíamos quedado en la pregunta de dónde se manifiesta el miedo y en dónde se manifiesta el horror, y que para eso íbamos a abordar algunas instancias respecto a las concepciones de las emociones para luego definir el miedo y el horror de algunos autores en particular. Hago un paréntesis con respecto a esto por abajo es que forman parte
¿sí? De Viviana. Se está escuchando entrecortado, muy entrecortado. Tengo mala conexión. ¿Me escuchan? Ahí sí. Igual no sé No si sé en soy yo dónde nomás, no sé si soy yo. Bueno, estaba comentándoles acerca del corpus, ¿sí? Que es sobre estas dos obras, que las dos son de Viviana De Vicky. Esta primera se llama Calladita te ves más bonita, que la realizó en el año 2011 y pertenece a la serie Costurera. Y la segunda obra, si podemos compartir en la siguiente página. Las muchachas feministas, ¿sí? Del año 2012, también de Viviana De Vicky. Bueno, entonces recupero la pregunta, ¿dónde se manifiesta el miedo y el horror? Y hablamos un poco acerca de las emociones. Bueno, cuando hablamos de las emociones, hacemos lecturas desde lo que cada una de nosotras piensa, ¿no? Que es aquello que a cada quien de algún modo lo toma, ¿no? Por decirlo de alguna manera, algo le genera, algo le causa. En este sentido, traigo a colación la definición de Cristina Peñamarín en 2016, cuando dice que la emoción es la dimensión sensible de nuestras relaciones con lo propio, con lo otro, con los otros. El miedo es una reacción emocional que es automática. Yuri Lotman en 2008 plantea dos concepciones acerca del miedo desde dos campos que tienen que ver con lo psicológico y con lo semiótico, y él concibe al miedo como una de las emociones más intensas para una de las para una sociedad será más cuando esta crisis. Las emociones sobre las preferencias. Anne Ranco como lectores somos Se ha cortado incapaces de nuevamente, poder. se está Genera entrecortando nuevamente, un perdón. encuentro con... debe ser la conexión entonces. ¿Continúo? ¿O? Ahí se te escucha mejor, pero por ejemplo la segunda definición no se escuchó bien. Yo no sé si a lo mejor sacando el gráfico tenés mejor conexión. Bueno, no, porque no sos vos la que estás compartiendo. Ahora sí se escuchaba, no sé si... No. Ahí se escucha bien. Bien. Bien, continúo. Bien. Bien, continúo. Otro de los autores sé que él habla del trauma, desde el lugar, no, entonces la tesis No, lamentablemente no se está escuchando. la idea es desde No se está escuchando, ahora se ha cortado definitivamente, me parece. Sí, ahí estoy leyendo el chat. Jessica, se corta mucho. Por lo menos yo alcancé a entender la primera definición, la segunda ya no, y bueno. No sé si quieren que
continuemos con, yo ya paré el reloj porque quedaban 5 minutos más de exposición. No sé si les parece que continuemos con otra, a ver si al final se restablece un poquito la conexión y por lo menos que se pueda dar un cierre. No sé si están de acuerdo. Sí, sí, podría ser. Quizás apagando la cámara de ella también. Podría ser una buena idea. Sí, ahí ha apagado la cámara y bueno, capaz que tenga conexión. Bueno, lo hacemos así, pasemos a la próxima a ver si al final tiene buena conexión, por lo menos encontrar una conclusión o la definición que pueda hacer Jessica. Pasemos entonces a Escarela Daniel Carmelo, no sé si se encuentra presente, de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador del CONICET. La ponencia se llama La Come Tierra para resignificar ideas de cultura. No sé si se encuentra presente. Bueno, parece que no. Y López Mónica, de la Universidad Nacional de Córdoba, sí, creo que está. Sí, acá estoy. Bueno, entonces, ¿te parece que continuemos con tu ponencia? Que se denomina el cuerpo como sinónimo, pero otra vez no leo nada, como sinónimo de extrañeza, una mirada hacia la... acá no estoy leyendo. Hacia lo monstruoso, lo conflictivo, el miedo y la... Última parte no leo. No sé si lo tenés Pero vos. Dale, por sí, favor, lo tengo súper borroso acá. sí, no, está bien. El cuerpo como sinónimo de extrañeza, una mirada hacia lo monstruoso, lo cosificable, el miedo y lo vulnerable. Muchas gracias. Bueno, no de nada. Bueno, buenas tardes, antes que todo, con todos los problemas que hemos tenido por ahí con conectividad. Bueno, ya planteé mi título de la ponencia y voy a arrancar básicamente argumentando algunos tópicos centrales. La literatura argentina lo que hace es presentar un sinfín de tópicos los cuales encarnan en la subjetividad. El cuerpo es un elemento interesante, desafiante y a la vez es objeto de cosificación y extrañeza, como nombraré a continuación en el cuento Las fotografías de Silvino Campo. A la vez es sinónimo de miedo y de terror, como apreciaremos en los dos cuentos de Mariana Enríquez, Bajo las aguas negras y La casa de Adela. Y a la vez es objeto vulnerable, es objeto de inocencia, como apreciaremos en el cuento de Samantha Schweblin, El hombre sin suerte. Bueno, abriremos esta pequeña exposición con la cita de John Nancy, perteneciente a su obra Indicios sobre el cuerpo, una extensión del alma, que dice: el cuerpo es material, es denso. Un cuerpo no está vacío, está lleno de otros cuerpos, pedazos, órganos, piezas, tejidos, rótulas, palancas y fuelles. Está lleno de sí mismo, es todo lo que es. Para partir del primer tópico, el cuerpo en las fotografías, podemos decir que el cuento de las fotografías lo que hace es enmarcar un retrato de silencio. Un silencio que es respetuoso, a la vez es total, y forma parte de la vida interna de la protagonista, que es Adriana. En este caso ella lucha hasta romperlo con la muerte. Romper ese silencio debido a una imposición física que tiene por una enfermedad o lesión que sufrió en un gravísimo accidente. Por este mismo motivo tampoco puede escoger su propio espacio, se ve confinada a un espacio reducido y ese espacio reducido
tiene que ver con el ambiente propio de una casa, confinada a una silla, dependiente de sus familiares para moverse, incluso para tener y decidir ciertas posturas que debe hacer, teniendo en cuenta que acá hay un elemento fundamental que va a ser un cuadro fotográfico y la perfección de ese cuadro fotográfico. Todos los elementos que van a configurar a esta persona van a ser tratados en una especie de cosificación. Esta cosificación se ve a través del sinónimo de una muñeca. No puede moverse libremente y ni siquiera podríamos decir que es un cuerpo que le pertenece, ya que la trasladan, la mueven, la deslizan, y lo único que le pertenece es su alma y es como el último refugio. El narrador lo que va a hacer es describir una escena prestando atención, básicamente una atención secundaria y una atención central a los momentos que se están dando en esa fiesta, ¿sí? En ese cumpleaños, en los cuales se ve la apreciación de la cosificación, de la comida, de los pasteles, de la envidia y de un retrato el cual debe ser perfecto. Un retrato que, o sea, que a la vez es silenciado y que esta pobre niña, como quien dice, busca dar una respuesta hacia esa incomodidad a través de sonidos, de gestos, pero no puede hacerlo libremente. O sea, todo el mundo está concentrado en este pequeño, gran absurdo que tiene que ver con la escena de la fiesta que convierte básicamente a Adriana en una especie de cosa. La cosificación de la fiesta convierte en el personaje de Adriana una especie de infiesta, y a la vez es una opresión y una asfixia a esos pilares que van a ser los cuales van a producir esa especie de deceso. El otro tópico que tenemos básicamente es el cuerpo como elemento del miedo. Para aquí vamos a abordar la lectura de Bajo el agua negra de Marina Enríquez. Vamos a considerar algunos aportes de Todorov, quien señala básicamente la relación a la definición del género fantástico, la vacilación, la experiencia del personaje y el actor con él, que a la vez es inmiscuido en las leyes naturales ante el acontecimiento de lo que parece sobrenatural. Hay una incertidumbre y ambigüedad, son tensiones narrativas generadas que sostienen hasta el final, y la presencia de estos elementos que son extraños, que, bueno, distingue al género fantástico. Cito a Todorov, el cual dice: el héroe siente de forma continua y perceptible la contradicción entre dos mundos. El misterio de lo inaceptable y los elementos sobrenaturales se mantienen en contradicción entre una explicación natural y lo sobrenatural de los acontecimientos, y surge en el lector la experiencia del miedo. Fin de cita. Bueno, básicamente la experiencia del miedo en Bajo el agua negra hallamos presencia de algunas características en las cuales podemos decir que el riachuelo formaría parte del elemento fantástico que condensa lo siniestro y el horror, una marcada presencia que tenemos de lo monstruoso que aparece asociado hacia lo desconocido. Podemos decir también que o sea, el género, ¿sí?, por el cual participa este cuento, hay un procedimiento narrativo propio al fantástico que no puede explicarse por las leyes de lo conocido. Y por otro tenemos la presencia de elementos propios que son, que entran en tensión y configuran una atmósfera del terror. Este procedimiento narrativo es propio a la vez del fantástico, y lo que hace es expone, exalta y refuerza el cuestionamiento por ahí de las clases sociales. En cuanto a la descripción del género fantástico, tenemos la especificidad de un universo de sentido de terror y la presencia de elementos relacionados a lo desconocido. Lo otro
lo deforme, lo mutante, que se constituyen como lo fundante de lo monstruoso. Y esto último aparece relacionado en el orden, o sea, en el espacio que está constituido, en este caso sería la villa. Por ejemplo, ahora voy a citar, dice: era uno de los chicos deformes, lo reconoció de inmediato. ¿Cómo no distinguirlos con el tiempo, con esa cara de bebés? Había sido fea y se volvió más todavía. La nariz muy ancha, como la de un felino, y los ojos muy separados cerca de las sienes. El chico abrió la boca para llamarla, quizá no tenía dientes. Otro, fin de cita. Otro elemento que podemos decir es la precariedad de los habitantes del espacio y la descripción de los cuerpos. Cito: una fila de gente que tocaba los tambores murgueros, encabezada por los chicos deformes con sus brazos delgados y los dedos de moluscos, seguida por las mujeres, la mayoría de ellas gordas, con el cuerpo desfigurado de los alimentos únicamente a base de carbohidratos. Fin de cita. No obstante, podemos decir que lo que constituye las deformidades o las mutaciones monstruosas para el personaje de la fiscal son los que permiten sobrevivir en el espacio y que se presenta como extraño, como incontrolable para el mundo urbano y distante. Es un marco de rasgo que constituyen el confort y lo habitado y lo normalmente, como quien dice, establecido. Desde la focalización de la fiscal tenemos los elementos que fundan lo monstruoso y que nos permiten reconocer la participación en el género. Produce a veces un efecto que exalta y refuerza el cuestionamiento de pertenencia de las clases sociales. Tenemos la monstruosidad de ese riachuelo, el cual está contaminado por el mundo urbano, esta clave de recibir frente a la violencia y a la muerte. El personaje de Manuel y el enigma en relación a lo acontecido cuando está arrojado al riachuelo por las policías. Tenemos también cómo se menciona ese elemento. Por ejemplo, era un buen chico, no hacía falta que muriera de esa forma, solamente se drogaba, no merecía morir de esa forma, como quien dice. Bueno, básicamente, para concluir ahí con lo que dice Mariana Enríquez, voy a citar a Rosemary Jackson, que dice que, bueno, hay una amplia gama de trabajos que es demasiado grande para construir un género y que la amplitud de lo fantástico nos permite establecer textos con otros textos que presentan diferencias en la lectura. Y de cierta forma esto es lo que hace Mariana Enríquez, a continuación que voy a decir en el caso de La Casa de Adela. La Casa de Adela básicamente es un relato que podría traducirse como una relectura, ¿sí? Una interpretación que la autora hizo y elaboró sobre la obra It de Stephen King. Hay un elemento que tiene que ver con el ámbito del realismo dentro de un contexto cultural argentino que tributa también lo que vendría a ser el contexto del novelista norteamericano, y tenemos el tópico de los pilotos de lluvias amarillos, los cuales se usan particularmente en dicha novela, y que particularmente en este sector de la población no son tan característicos por el tema de la lluvia. Otro elemento que también encontramos muchísima relación son en las primeras líneas del cuento de Mariana Enríquez, La Casa de Adela, describen básicamente a Adela y la nombran de la siguiente forma: sus dientes amarillos, el pelo rubio y el muñón, su brazo como un muñón, demarca la deformidad. Los dientes amarillos también tienen esta super relación con los dientes del payaso, que básicamente era un demonio. Bueno, para no entrar más básicamente en la trama, tenemos básicamente lo que una singularidad, desapariciones,
ciertas características que son muy parecidas, pero tenemos una vuelta de tuerca. Lo que va a destacar Mariana, bien, básicamente es esto, que son nada más ni nada menos que Adela no es el recuerdo de una chica desaparecida, sino es el recuerdo de un suceso tenebroso, de una casa que construye un principio de oscuridad. Prontamente, este principio de oscuridad es muy propio del gótico. Así que básicamente esa es la vuelta de tuerca. Y para finalizar, el elemento vulnerable está en el hombre sin suerte. ¿Sí? Ahí tenemos el cuento de Samantha Schweblin, que básicamente nos muestra este tema de la anécdota, el pacto secreto que hay entre el lector cuando uno va leyendo, y cómo el cuerpo de una niña puede ser vulnerado. ¿Cómo puede ser vulnerado? A través de la explicidad, de la muestra de lo que vendría a ser sus partes íntimas, o sea, su bombacha, por una especie de emergencia. Su padre, por intentar salvar a su hermana, revolea la bombacha de su hija por señal de alarma. Esa señal de alarma a ella la pone en una situación de desventaja, y es donde aparece en el hospital un hombre quien le pregunta: ¿qué haces sola en una sala de espera? Ahí en ese momento el cuerpo de esta niña, que se sentía ya ultrajado por lo que había pasado, entra en confianza con un desconocido y pasa básicamente a ser un cuerpo vulnerable que, ante la falta de bombacha, decide básicamente ir a comprar una bombacha, y esa bombacha, de ser blanca, pasa a ser negra, con malísimas intenciones, y perdiendo básicamente su inocencia. Entonces, en conclusión, tenemos una versión de un cuerpo cosificado, una versión de un cuerpo en relación al miedo, y un cuerpo el cual puede ser vulnerable. Así que bueno, eso sería todo. Bueno, muchas gracias, Mónica. Bueno, creo que no hubo reconexión de Jessica, así que no sé, Fabricio, si estamos con tiempo de si hay alguna pregunta para hacer, o abrimos aunque sea unos minutos. Sí, cómo no, pueden tomar unos minutos más. Bueno, yo, según por lo que me habían enviado, vamos a dejar unos 15 minutos si es que hay alguna pregunta o se abre algún diálogo. Así que a partir de ahora ahí lo coloco, marco unos 15 minutos para no extendernos demasiado, a ver si hay alguna consulta y demás. Bueno, yo tengo un par, si no hay ninguna. Había notado, le quería preguntar a Martín, había notado, pero de alguna manera ya lo respondiste al final, pero ¿de qué manera el arte y la ciencia usa los cuerpos de forma siniestra, ¿no? Después más o menos se contestó por una cuestión de cómo disciplina, pero no sé si a lo mejor podrías ampliar esa parte que me pareció interesante. Arte y ciencia aparte, me parece interesante esa forma de disciplinar o el uso siniestro de los cuerpos. Sí, un poco lo que la novela plantea, ¿no? Como decía en el trabajo, está estructurada en dos relatos completamente independientes, que la principal conexión tiene que ver justamente con los usos del cuerpo que establecen cada una de las disciplinas. Entonces, en algún punto lo que la novela plantea es un hilo invisible de continuidad en la experimentación sobre los cuerpos, que a principios del siglo XX recaía sobre las disciplinas científicas, y a partir de eso una articulación a una crítica al positivismo principalmente, y ver una continuidad en algunos modos en los cuales determinadas expresiones contemporáneas de
lo que se llama el bioarte, que trabaja específicamente con los cuerpos, ¿no? En la novela, al final el personaje, el artista, le vende su cuerpo a un museo escandinavo para transformarse en obra una vez muerto, para que lo embalsamen y lo expongan en un museo. Entonces, un poco la novela lo que está planteando es, bueno, cómo en esos regímenes de disciplinamiento del cuerpo se puede ver un hilo de continuidad entre expresiones del arte contemporáneo y lo que hacía la ciencia positivista a principios del siglo XX con los cuerpos, ¿no? Para plantear como la idea de la experimentación con los cuerpos como un hilo de continuidad entre ciencia y arte. Bien, genial. Sí, yo no le había prestado atención a eso en el arte específicamente, pero la verdad que en otros espacios sí veía esta continuidad, que parece como que el positivismo había quedado en el tiempo y en algunos ámbitos no. Yo tenía una pregunta también para vos, Fernando, cuando empezaste comentaste que llegaste a la conexión entre Facundo y el terror a partir de una anécdota. Ah, Y que la dejaste como, bueno, la cuento sí, después. porque lo que pasa es que el trabajo era bastante largo, entonces no quería perder el tiempo en eso, pero sí, en realidad comenzó porque yo trabajaba, en realidad estoy dentro de un proyecto, el trabajo se enmarca en un proyecto de la doctora Eve Molina, acá en la Universidad de Cuyo, y estamos todavía trabajando con el discurso de la persuasión en el ciclo de la tiranía, todos los textos escritos durante el periodo rosista. Ahora estamos más abocados al estudio de las escrituras de las mujeres. Y hablamos de esto de persuasión, y bueno, la anécdota es que yo estaba trabajando en el Facundo y mi hijo, que tiene 8 años, en aquel momento tenía 7, 6, y le gusta mucho el terror y los zombies y los muertos vivos y todo eso, me preguntó qué estaba haciendo. Le dije, estaba trabajando. Y me preguntó también de qué era el libro, si era un libro de terror. Y yo le dije, no, nada que ver, es un libro aburrido de política. Y entonces me dije, a ver cómo empieza. Me pregunté, digo, bueno, y tomé esta parte, salté las primeras partes y le leí la cita esta que leí al principio. Entonces, Sombra terrible del Facundo y más. Entonces me mira y me dice, entonces sí es de terror. Y ahí dije, bueno, wow, tenés razón. Y me volqué por ese lado, si no lo había pensado. Así que la hipótesis no es mía, es de un niño de 7 años. Eso era lo anecdótico. Y después, bueno, con esta idea empecé a ver estas características, ¿no? Sacar el monstruo, lo fantasma, lo sanguinario, lo perverso, y obviamente con relación a lo extraliterario, ¿no? ¿Por qué lo hace? Obviamente, al principio dudé porque estas características que aparecen en la literatura gótica en adelante, como también creo que Mónica lo expuso, no son, yo no encontré ningún dato que pudiese confirmar que Sarmiento leía esas obras, este estilo de obra. La fecha coincide, y lo que me puede llegar a sustentar la idea es que Sarmiento era un gran lector de la literatura alemana, inglesa, francesa, y bueno, y en ese momento estaba muy en auge la literatura gótica. En el libro de él, Recuerdo de Provincia, él apenas dice que se acercaba a algunos libros abominables, pero que después los dejó de lado por otro tipo de libros más políticos, filosóficos y demás. Así que, pero bueno, obviamente el Facundo no es de terror, pero sí tiene muchas características de terror en cuanto a recurso persuasivo, eso es. Pero la anécdota era esa y la hipótesis era de mi hijo, no mía. Bien, si no hay otra pregunta, yo también quería consultarle a Mónica. Había notado algo eh, que, que me llamó la atención, porque no he leído a Mariana Enríquez y Samantha Schweblin y algunos otros cuentos y autores contemporáneos. Me parece muy interesante la idea de una denuncia social o la visibilización de ciertas clases sociales mediante lo
lo monstruoso, deforme y lo vulnerable. No sé si podrías ampliar, bueno, en mi caso, lo de Mariana Enríquez, que yo no he leído, por ahí, si está bien esto, si hay visibilización permanente, o sea, si se nota una intención de la autora, ¿no? De esto. Sí, sí, todo el tiempo, básicamente. O sea, tiene, tiene como, tiene como diferentes facetas la autora, ¿no? Pero ella básicamente lo que hace y reconstruye en un principio es lo que empezó a hacer Stephen King en su primera etapa de novelista. Entonces es como que básicamente ella es muy lectora, ha sido muy lectora de Stephen King y de Anne Rice, por ejemplo, y ella se manifiesta como una persona que lee terror, pero ese terror para mostrar a la otredad, ¿no? Y para mostrar, también, por ejemplo, tiene varios trabajos en los cuales evidencia la dictadura como un proceso, ¿no? Como una descarga social y ciertas situaciones monstruosas. Entonces, por ahí también juega con el hecho de la conciencia social. Así que está muy bueno porque genera terror con lo real, ¿sí? ¿No? O sea, si bien reconstruye a partir del relato, tenemos también esta idea de que, bueno, hay una versión realista, pero eso lo convierte y le da. Es bastante tenebroso. O sea, Samantha Schweblin es un poquito como más, o sea, es como más, diría, más limpia para escribir. O sea, da mucha sensación, así como, te da esa sensación cuando escribe a lo que nos pasó con esta primera etapa de Stephen King. Así que sí, trabaja mucho o sea, las descripciones son terroríficas, así que muy buenas. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar a leer. Mariana. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, cerramos. Bueno, cerramos. Bueno, a mí como coordinador espero que no haya metido mucho la pata. La verdad que cuando me enteré que era coordinador nunca lo había hecho. Bueno, le agradezco personalmente en nombre de todos a la Universidad de Jujuy por habernos aceptado, invitado y demás. Y bueno, seguiremos ahí en contacto y participando de las distintas ponencias. Gracias, Fabricio, muchísimas gracias. Bueno, yo nada más que decir, bueno, ya tengo la planilla que tengo que pasar y nada más. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Perfecto, hasta luego. Gracias, hasta luego.